Ana Gabriel no necesita presentación. Su voz ronca, inconfundible y cargada de sentimiento la convirtió en la diva de América y en la luna de América. Durante más de 5 décadas, su música ha atravesado fronteras, generaciones y corazones. Canciones como Hay amor, Evidencias o Simplemente amigos se convirtieron en himnos de desamor, confidencias cantadas que acompañaron a millones de personas en sus momentos más íntimos de dolor y esperanza. En cada escenario, con cada nota quebrada, parecía entregar no solo una interpretación, sino un pedazo de su propia alma. Pero detrás de esa imagen triunfante, detrás de los aplausos interminables y de los estadios llenos, se esconde una vida marcada por secretos, sacrificios y heridas que rara vez salieron a la luz. Su historia personal estuvo plagada de obstáculos, rumores imposibles de silenciar, un sueño de maternidad que nunca llegó a cumplirse y responsabilidades familiares que cargó como si fueran una segunda piel. Mientras el mundo la veneraba como ícono, ella enfrentaba batallas que hubieran doblegado a cualquiera. Hoy, con más de 70 años, las canciones de Ana Gabriel suenan diferentes cuando conocemos la verdad que se oculta tras ellas. Cada verso, cada grito de dolor cobra un nuevo sentido al descubrir lo que realmente significaba para la mujer que lo cantaba. Y es inevitable preguntarse, ¿cuál fue el verdadero precio de ser la luna de América? María Guadalupe Araujo Young, quien más tarde el mundo conocería como Ana Gabriel, nació en 1955 en Guamúchil, Sinaloa, un pueblo agrícola donde el tiempo parecía correr al ritmo de los boleros que sonaban en la radio. Era la hija de Ramón Araujo Valenzuela e Isabel Young, descendiente de una familia de raíces chinas y mexicanas, lo que hacía de los Araujo una rareza en la comunidad. Fue una de 10 hermanos que crecieron en una casa donde abundaban las voces, los ruidos y las carencias, pero escaseaban la intimidad y los recursos. La infancia de Ana estuvo marcada por las privaciones, por la necesidad constante de compartir, de esperar turnos, de adaptarse a un entorno donde los sueños eran vistos como lujos inalcanzables. En ese mar de limitaciones, la figura que se alzó como faro fue su abuelo materno, Roberto Young. Él no solo le transmitió el gusto por el canto, sino que le enseñó que el talento por sí solo no bastaba. Le inculcó disciplina, constancia y un respeto casi sagrado por el acto de cantar. Con la severidad de un artesano, la hacía leer en voz alta con un lápiz bajo la lengua para mejorar la dicción. Le corregía la postura, le enseñaba a respirar de manera adecuada y le insistía en que la música era un don que debía ser cuidado como un tesoro. También le transmitió un ritual que marcaría toda su carrera. Antes de subir al escenario, debía agradecer, pedir permiso para entrar y recordar que la atención del público nunca era un derecho, sino un privilegio. Pese a esas enseñanzas, la realidad era dura. En una casa abarrotada, hallar silencio para ensayar resultaba casi imposible. Tomar clases formales estaba fuera de cuestión. La familia apenas podía sostenerse con lo básico. Así que Ana se convirtió en su propia maestra. Imitaba las frases de Agustín Lara y María Greber escuchadas en la radio. Practicaba en habitaciones vacías con el eco como compañero. Experimentaba con su voz para lograr proyección sin dañarse. Su primera experiencia sobre un escenario llegó a los 6 años con la canción Regalo a Dios. Aunque era apenas una niña tímida, ese momento le reveló un poder. Cuando cantaba con verdad, los desconocidos escuchaban. El destino dio un giro cuando a sus 15 años la familia se trasladó a Tijuana en busca de mejores oportunidades. La ciudad fronteriza, áspera y compleja, moldeó su carácter con dureza. Allí se enfrentó a la contradicción de estudiar contabilidad durante el día, cumpliendo con la expectativa familiar de tener un futuro seguro, mientras por las noches perseguía su verdadera pasión, el canto.
Se presentaba en bares, restaurantes y hoteles donde la indiferencia del público era la regla. Los asistentes no regalaban aplausos, la respetaban solo si lograba conmoverlos. Esa experiencia forjó su temple, la obligó a ser convincente, a luchar por cada aplauso como si fuera una victoria. Sin embargo, no todo eran aprendizajes alentadores. En Tijuana también escuchó algunos de los juicios más crueles de su vida. Músicos veteranos y productores afirmaban que su timbre era demasiado áspero, masculino, antiestético. Le dijeron que jamás llegaría lejos con esa voz. Pero esas críticas, lejos de hundirla, encendieron en ella una determinación feroz. Ana decidió que su singularidad no sería un obstáculo, sino su marca personal. Se aferró a la metáfora de su abuelo. Sé una de las manzanas verdes, no la roja que todos ya quieren. Esa frase se convirtió en su estrategia de supervivencia. Mientras otros intentaban ajustarse al molde de la industria, Ana apostó por su autenticidad. Cantaba aunque estuviera agotada, viajaba largas horas en autobús para regresar a casa y lidiaba con la preocupación de sus padres que deseaban para ella una vida más estable. Poco a poco, ese esfuerzo construyó en su interior una fortaleza que más tarde la ayudaría a enfrentar desafíos mucho mayores. La adolescente de Tijuana, con voz ronca y carácter de acero, estaba lista para desafiar a un mundo que no creía en ella. El camino hacia la fama nunca fue sencillo para Ana Gabriel. Aunque su voz era poderosa y distinta, la industria musical mexicana de los años 70 y 80 no parecía estar preparada para alguien como ella. Los productores buscaban voces cristalinas, dulces, femeninas, capaces de replicar el éxito de cantantes como Yuri o de seguir la fórmula de las baladistas convencionales. En ese panorama, la voz ronca, áspera y casi masculina de Ana era vista como un defecto. Muchos la descartaban de inmediato, asegurando que no tenía cabida en el mercado. En 1984, impulsada por su pasión, decidió presentarse en el concurso Valores Juveniles, un trampolín para muchos artistas jóvenes. Sin embargo, el jurado no vio en ella madera de protagonista. Su timbre resultaba demasiado arriesgado para los cánones de la época. Solo aceptaron su participación como compositora, no como intérprete. Fue una decisión dolorosa, pues significaba que su presencia era tolerada, pero no su voz. Aún así, Ana convirtió esa humillación en una oportunidad. Su canción No me lastimes más obtuvo el segundo lugar, demostrando que no solo podía cantar, también podía escribir letras filosas y llenas de emoción. Ese golpe agridulce no la detuvo. 2 años más tarde, en 1986, CBS México se arriesgó a contratarla, aunque con muchas dudas sobre cómo presentarla al público. Los primeros discos, Un Estilo y Sagitario, generaron cierta atención, pero no lograron consolidarla. Para Ana, cada sesión en el estudio era una batalla. Cada nota debía justificar su lugar. La disquera dudaba constantemente, preguntándose si su voz era un obstáculo insalvable. Ella, sin embargo, estaba decidida a demostrar lo contrario. El gran punto de inflexión llegó en 1987, cuando representó a México en el Festival OTI celebrado en Lisboa con la canción Hay Amor. Ese momento lo cambió todo. Frente a un público internacional, Ana desplegó toda la fuerza de su timbre y conmovió a miles. La canción se convirtió en un fenómeno, escalando rápidamente al número 1 en toda América Latina y permaneciendo 14 semanas consecutivas en la cima del Hot Latin Songs de Billboard. De pronto, esa voz que antes era rechazada se convirtió en su arma más poderosa. A partir de ahí, la cascada de éxitos no se detuvo. En 1989 lanzó ¿Quién como tú?, un grito desgarrado de orgullo herido que resonó en México, Estados Unidos y más allá. Un año después, Simplemente Amores se transformó en himno de amores prohibidos, conectando con miles de personas que debían ocultar su verdad. Más tarde llegó Evidencias, una balada brasileña que Ana hizo suya, convirtiéndola en puro desgarro. Lo que cantaba no eran simples letras, eran catarsis.
El público la creía porque jamás parecía actuar, en el escenario sangraba de verdad. Durante los años 90, Ana Gabriel alcanzó la cúspide. Demostró que podía moverse entre géneros con naturalidad, baladas románticas, rancheras, fusiones pop e incluso duetos con figuras de talla mundial. Cantó con Vicente Fernández, donde su voz ronca se fundió con la majestuosidad del mariachi, con Rocío Dúrcal creando momentos de desgarro compartido, con Vicky Carr en pop bilingüe e incluso con Plácido Domingo, donde el contraste entre la ópera y su voz áspera generó una combinación inolvidable. Cada colaboración expandía sus fronteras y consolidaba su lugar como una de las pocas artistas femeninas capaces de dominar tanto la intimidad de una balada como la grandeza de un escenario monumental. Los reconocimientos se multiplicaron, premios Lo Nuestro, honores de Billboard, múltiples nominaciones al Grammy Latino, llenó estadios en Chile, Argentina, España y Estados Unidos. En 2005, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un símbolo de que aquella niña de Guamúchil había conquistado el mundo con la voz que tantos habían despreciado. Pero toda gloria tiene un precio. La vida de giras interminables la obligó a pasar más tiempo en hoteles que en su propio hogar. Su garganta sufrió por los esfuerzos continuos, obligándola a depender de analgésicos y tratamientos para resistir. El público esperaba que noche tras noche se desangrara emocionalmente sobre el escenario, y Ana cumplía, aunque su cuerpo gritara lo contrario. Esa entrega total, ese sacrificio, la convirtió en intocable en el escenario, pero también sembró las semillas del desgaste físico que años más tarde le pasaría factura. Así, la carrera de Ana Gabriel fue una contradicción constante. La misma voz que al principio fue rechazada se transformó en su pasaporte a la eternidad, pero a cambio de sacrificar su salud, su intimidad y parte de su propia vida personal. La gloria era inmensa, pero el costo devastador. Si en el escenario Ana Gabriel se mostraba como una mujer poderosa, capaz de desgarrar el alma con una sola nota, en su vida personal eligió un camino muy distinto, el de la discreción, el silencio y los secretos. Su voz, que dio valentía a tantos para enfrentar sus propios desamores, fue también la máscara detrás de la cual escondió los suyos. Y es que pocas artistas en la música latina han estado rodeadas de tantos rumores amorosos y de tanto misterio como ella. El rumor más persistente comenzó a finales de los años 80 y se extendió como un secreto a voces en la cultura popular mexicana, la supuesta relación entre Ana Gabriel y la actriz Verónica Castro. Ambas aparecían juntas en eventos, se mostraban cómplices, cercanas, con una intimidad que muchos consideraban demasiado fuerte para ser simple amistad. Los fans comenzaron a interpretar la icónica canción Simplemente Amigos como una confesión velada, una historia de amor prohibido cantada en clave. No era solo una balada sobre dos almas condenadas a ocultarse, sino la propia experiencia de Ana. Aunque ninguna de las dos lo confirmó jamás, tampoco lo negaron de manera tajante. Ese silencio calculado permitió que el mito creciera, convirtiéndose en una especie de secreto cultural que todos conocían pero que nadie podía probar. Más allá de las especulaciones, la única relación confirmada públicamente fue la que mantuvo durante más de 3 décadas con Diana Verónica Paredes, una mujer cercana a su equipo de trabajo. Lo extraordinario no fue solo la duración, sino la forma en que, pese a la presión de la fama, ambas lograron mantener su vínculo en relativa privacidad. 32 años juntas hablaban de estabilidad en una industria donde los romances suelen desmoronarse bajo el peso de los reflectores. Pero en 2014, Ana sorprendió a todos al publicar un mensaje en Twitter anunciando el final de esa relación. La señora Diana Paredes y yo hemos decidido poner fin a una relación de 32 años de experiencias y momentos inolvidables. Pido respeto y que se detengan los chismes. En cuestión de horas, el tuit fue borrado, como si hubiera lamentado exponer tanto de sí misma. Sin embargo, las capturas circularon y el secreto se hizo eterno. Años más tarde, en 2024, Ana protagonizó otra revelación inesperada. Durante una transmisión en vivo con sus fans, alguien le preguntó si acostumbraba a vacacionar sola.
Ella sonrió y en tono juguetón pero sincero respondió: «Ya estoy casada», refiriéndose a su pareja como «mi marida». No dio nombres ni mostró fotos, no entregó ninguna pista más allá de esa confesión cargada de intención. Bastó para que los medios de toda América Latina se volcaran en identificar a la misteriosa esposa. El periodista Jorge Carvajal aseguró que se trataba de una mujer peruana llamada Silvana, a quien Ana habría conocido por redes sociales y luego invitado a un concierto en París. La teoría se difundió rápidamente, pero, como siempre, Ana se negó a confirmarla o desmentirla, prefiriendo dejar que la especulación girara a su alrededor. Esa mezcla de apertura y silencio ha definido toda su vida romántica. Por un lado, ofrecía destellos, una letra cargada de doble sentido, una confesión a medias, un mensaje borrado. Por otro, se protegía tras un muro de discreción. Parte de esa actitud era estrategia. Ana creció en un México conservador, donde admitir un amor con otra mujer podía significar el fin de una carrera. Pero otra parte era temperamento, una férrea defensa de su privacidad que la acompañó siempre. La ironía es dolorosa. Ana Gabriel, cuya música sirvió de refugio para millones de personas que vivían amores clandestinos, pasó gran parte de su vida atrapada en la misma dinámica. Su voz se convirtió en bandera de la valentía, mientras ella misma seguía navegando entre la negación y el secreto. En sus canciones, muchos encontraron la fuerza para gritar su verdad. Ana, en cambio, eligió seguir susurrando la suya, dejando un eco de misterio que aún hoy la envuelve. Si algo marcó la vida de Ana Gabriel, más allá de los escenarios y los aplausos, fueron las pérdidas y las cargas invisibles que debió cargar durante décadas. Mientras para el público era la Luna de América, en su intimidad era una mujer enfrentada a heridas profundas. El sueño imposible de ser madre, las enfermedades de sus seres queridos y la presión de un público que exigía siempre más de ella. En los años 90, cuando su carrera alcanzaba la cima internacional, Ana libraba una batalla privada. Deseaba intensamente ser madre. Entre giras y grabaciones, se sometió a tratamientos médicos, terapias hormonales y consultas interminables con la esperanza de concebir. Pero cada intento fallido la golpeaba más fuerte. Finalmente, los médicos le diagnosticaron miomatosis uterina, una condición que provoca tumores en el útero. La solución era una histerectomía. Para Ana, no fue solo una operación, fue la muerte de un sueño largamente acariciado. El dolor de no poder traer un hijo propio al mundo la sumió en una depresión profunda. Colegas y amigos la describieron en esos años como retraída, apagada, con un humor distinto al de antes. Con el tiempo, encontró un camino alterno. Adoptó de corazón a Diana Alejandra, hija de colaboradores cercanos, y la presentó como parte de su vida. Asistía a sus actos escolares, la llevaba de gira y la llamaba mi hija. Para muchos fans era evidente, Ana tenía una heredera. Pero la realidad era más compleja. Los padres biológicos de la niña seguían presentes, y esa crianza compartida dejaba en Ana un sabor agridulce. Aunque amaba a Diana como propia, siempre quedó en ella la herida de no haber vivido un embarazo, de no poder decir mi hija sin matices. Ese vacío jamás se cerró del todo. Las responsabilidades familiares tampoco le dieron tregua. Su padre, Ramón, enfermó gravemente debido a complicaciones de la diabetes. Los médicos plantearon una decisión brutal: amputar ambas piernas o resignarse a una muerte inminente. Ninguno de sus hermanos quiso asumir la carga. La llamada llegó cuando Ana estaba a punto de subir al escenario. Con la voz firme, autorizó la cirugía que salvaría la vida de su padre. Desde entonces ya no fue solo la hija, se convirtió en su ancla emocional, la que absorbía su desesperación y la transformaba en fuerza. Años después, otro golpe. Su hermana Angélica fue diagnosticada con leucemia. Para entonces, Ana ya era una estrella reconocida en toda América Latina. Utilizó su fama y sus recursos no para lujos, sino para pagar tratamientos costosos y acompañar a su hermana en cada visita al hospital. También sostuvo económicamente a otros miembros de la familia. En público, mantenía la imagen de la diva imbatible. En privado, era la proveedora que no podía derrumbarse, incluso cuando el dolor la desgarraba.
Y como si las cargas familiares no fueran suficientes, la propia relación con el escenario comenzó a volverse dolorosa. En 2022, al iniciar su gira Por Amor a Ustedes, sorprendió al anunciar que ya no aceptaría regalos, abrazos ni fotografías con fans. No era vanidad, era miedo. Tras la pandemia de COVID-19, sabía que un contagio podía arruinar meses de trabajo y poner en riesgo la salud de muchos. Aunque muchos seguidores entendieron, otros lo interpretaron como frialdad. Esa decisión marcó un quiebre en la relación con parte del público. Ese mismo año sufrió una grave caída que lesionó su rodilla. En lugar de cancelar conciertos, se colocó un aparato ortopédico y siguió cantando, ocultando el dolor bajo el resplandor de los reflectores. Pero la presión acumulada estalló en 2023 en el Festival de Viña del Mar en Chile. Durante su presentación, enfrentó cánticos políticos que nada tenían que ver con ella. Cansada y frustrada, reprendió al público en vivo. El incidente se viralizó, dividiendo opiniones. Para algunos fue arrogante, para otros un gesto humano de agotamiento. Días después, anunció su retiro en redes sociales. La palabra cayó como un terremoto en América Latina. ¿Cómo aceptar que la luna de América apagaría su luz? Sin embargo, poco después matizó su mensaje, asegurando que cumpliría con todos sus compromisos y dejando entrever que aún no estaba lista para irse del todo. Esa contradicción reflejaba su lucha interna. Su cuerpo y su corazón pedían descanso, pero sus fans todavía no estaban dispuestos a dejarla partir. Así, entre pérdidas y cargas, se dibuja el retrato más humano de Ana Gabriel. Una mujer que dio todo a su familia, a su público y a su música, pero que pagó un precio altísimo en soledad, dolor y sacrificio. Hoy, con más de 70 años a cuestas, la vida de Ana Gabriel parece un reflejo fiel de las canciones que la hicieron eterna. Cada verso, cada grito desgarrado en el escenario, guarda ecos de batallas íntimas. El amor oculto que nunca pudo mostrarse a plena luz, el sueño de la maternidad que se le escapó de las manos, las cargas familiares que la acompañaron siempre y las cicatrices físicas y emocionales de una carrera que exigió todo de ella. Cuando escuchamos Simplemente Amigos, ya no suena solo como un himno de amores prohibidos, sino como una confesión personal disfrazada de balada. Evidencias deja de ser únicamente una canción de desgarro romántico y se convierte en un testimonio de las frustraciones más hondas de su vida. Hay Amor ya no es únicamente la canción que la catapultó a la fama, sino también el eco de aquella joven que luchaba por hacerse escuchar en un mundo que no aceptaba su diferencia. El legado de Ana Gabriel no se mide únicamente en premios, discos vendidos o estadios abarrotados. Su grandeza radica en haber transformado sus heridas en arte, en haber hecho de su voz, esa voz que muchos rechazaron por áspera, un canal de verdad y emoción. Pocos artistas logran que su público sienta que cada interpretación es un desahogo real. Ana lo consiguió durante medio siglo. Y ahora, al mirar hacia atrás, surge una pregunta inevitable. ¿Qué canción de Ana Gabriel escuchas distinto después de conocer su historia? ¿Es Simplemente Amigos, Hay Amor o quizá otra que ahora cobra un nuevo sentido? Déjamelo en los comentarios y no olvides dar like y compartir este video para que más personas redescubran a la mujer detrás de la leyenda.